conseguir, o sea, información que enviaron los docentes de las asignaturas que son correlativas de Sistemas Digitales 2 respecto de la situación de los alumnos en 2020, y también con información de actas previas de SD2 que sí habían sido verificadas por alumnado. Tenemos inscriptos en comunidades UNR 54 personas, que entonces interpretamos desean cursar la materia. En Sioux Guaraní hay inscriptos muchos más, pero suele ocurrir que gente que se inscribe en el Sioux después no cursa. Lo que vamos a hacer, o sea, ustedes pueden ir entrando al campus de DCI, fijarse si están en la lista. Son bastantes menos, son 31 los que pudimos verificar y hay 54 inscriptos en comunidades. Entonces, al final de la clase, después de que se desarrolle la clase, así no molestamos al resto de la gente, todos aquellos que quieran que se les aclare cuál es el problema, porque hay cosas que se pueden solucionar y otras no, les pediría que se queden conectados, así lo vemos. Bueno, sería eso. Y lo que haríamos ahora es terminar la parte de teoría que corresponde al AMBA, que falta el APB, hay que también unas preguntas que quedaron pendientes para ustedes, y después se hará algo de práctica. Así que no sé, Silvia, si querés iniciar. Y el tema de las... Yo voy compartiendo pantalla con mentales que informaron de las mesas flotantes. Ah, sí. Bueno, a lo mejor ya lo saben, no sé si eso se informó a los estudiantes, pero no va a haber mesa flotante. Lo único que se habilitan son unas mesas especiales para terminar evaluaciones del cursado previo, si es que no se terminaron, y regularizar notas para alumnos que hayan tenido algún problema para figurar en actas de promoción, también por todas las demoras y cuestiones que se presentaron durante 2020. Así que bueno, el que después tenga alguna duda al respecto, no esté en la lista y quiera ver qué se puede hacer, al final, cuando terminamos, miramos un poquito eso. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, arrancamos. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido para ver si ustedes pudieron pensar las preguntitas que Profe, disculpa, habíamos dejado pendientes. Sí. me están diciendo que no están dejando entrar a la llamada de algunos compañeros. Ah, a ver, no, hubo un problema, Luciano se desconectó, que es el host. Fíjate, Luciano, si a lo Sí, mejor pues ya quisieron ingresé. entrar justo cuando... Ah, perfecto. Pero, Sí, ya ya los ingresaste. volví e ingresé. Ah, perfecto. Sí, sí, ya ingresé. Sí, están todos. Bueno. Bueno, habíamos visto que las especificaciones AMBA nos definen un estándar para las comunicaciones on-chip de sistemas embebidos de alto rendimiento. Bueno, esto nosotros llegamos a ver hasta IP Light multicapa. Profe, una pregunta, ¿puede ser antes de arrancar? Disculpame, no escuché. Sí, hola. Quería preguntar por la lista de quienes podían estar habilitados a cursar, Sí. porque no estaba, digamos, y yo aprobé el Sistema Digital 1. Y la otra correlativa también. Las dos están aprobadas. El tema, Puede ser el que no tema esté nosotros pasada al nos guaraní. guiamos, no, nosotros nos guiamos por las actas que nos han enviado los docentes. ¿Cómo es tu apellido? Mendías. Tengo algunos compañeros que también les pasó lo mismo y también estarían Sí, habilitados. escúchame, lo que vamos a hacer es revisar al final estas situaciones, así se puede dar la clase. Entonces, que desarrollamos la clase y cuando terminamos, quédense en la reunión y vamos a analizar cada uno en qué situación está y qué es lo que puede hacer. Buenísimo, profe, muchas gracias. Ok.
Bueno, el material de consulta es este, las especificaciones están subidas en el campus de DCI. Ustedes saben que nosotros le vamos subiendo las presentaciones y el material de consulta. Y bueno, no sé si recuerdan que tenemos un bus del sistema de más alta performance, que es AHB Lite, que es de alto rendimiento para los módulos de mayor frecuencia de reloj, o sea, para los más rápidos, en el cual hemos conectado las memorias y un puente que conecta con un bus, que es el APB, que como les había mencionado Rosa, es un bus para periféricos de menor consumo, para reducir la complejidad de la interfaz, ya que este bus va a dar soporte a periféricos de menor consumo. Este puente, digamos, que se llama bus bridge, lo que hace es conectar y adaptar las señales para que se puedan comunicar estos dos bases del sistema. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Fíjense que el bridge, como les había mencionado Rosa, es un esclavo para HB y un máster para los periféricos que están conectados a él. Bueno, HB Lite es el bus que dijimos que era de alta performance, pero admitía un solo máster. Entonces, como HB Lite admite un solo máster, usábamos después a HB Lite multicapa para poder tener más másters. Y además, es un bus segmentado, o sea, admite pipeline. ¿Qué era el pipeline? No sé si lo recuerdan. Es una técnica que lo que hace es permitir que una vez que se comienza a realizar una instrucción del programa, antes de finalizar se empieza a tratar la instrucción siguiente. Este es un ejemplo de un pipeline de 3 etapas, donde en otra la decodificación y en otra la ejecución. Mientras se está decodificando la primera instrucción, se empieza a cargar la segunda, y así sucesivamente. En nuestro caso, nosotros en Cortex en 0 Plus tenemos un pipeline que es de 2 etapas. En la primera etapa se hace la carga y una parte de la decodificación, y en la segunda etapa se termina con la decodificación y se hace la ejecución. Por lo tanto, nuestro pipeline es de 2 etapas. Bueno, estas eran las ventajas, o sea, que se puede hacer procesar más cantidad de instrucciones por unidad de tiempo. Idealmente no se altera la latencia de la instrucción, pero puede haber una penalidad por salto, como habíamos visto, y el riesgo de errores cuando una instrucción tiene que utilizar un resultado de otra que todavía no logró. En función de esto, les habíamos dejado pensado esta preguntita. Tenemos 2 procesadores que poseen la misma frecuencia de trabajo. Uno opera con un pipeline de 3 etapas y otro con uno de 6 etapas. Una vez que se llena la tubería, ¿cuánto demora teóricamente cada uno de ellos en ejecutar una instrucción secuencial y por qué? No sé si alguno ya lo pensó. Profe, ¿no sería un ciclo de clock nada más porque la tubería ya está llena? Perfecto. En los 2 casos, Claro, en ambos casos, o sea, en realidad a uno le tomó 3 ciclos de clock llenarse y el otro 6, pero eventualmente cuando ambas están llenas le toma solamente un ciclo ejecutar la instrucción siguiente. así es. ¿Entendió? Si alguno tiene alguna duda, nos consultan. Y si se produce un salto, ¿qué penalidad pagará cada uno de ellos? ¿Y por qué?
Piensen que uno tiene un pipeline de 3 etapas y el otro de 6. Si nos fijamos, El de 6 uno va a es de tardar 3 más en etapas. llenarse. Bueno, ¿cuánto cada una? Sabiendo la cantidad de etapas lo pueden saber, porque fíjense, El doble, el de si 6. uno es de 3 etapas, ¿cómo? Va a tardar el doble, el de 6 etapas. Por eso, el de 6, ¿cuánto tarda? 6 ciclos de reloj. ¿Cuánto tarda el de 3? ¿Cuánto tarda para llenar la tubería? 3 ciclos de reloj. ¿Y el de 6? 6. Claro, esa es la penalidad es distinta porque tienen distinta cantidad de etapas los dos pipelines. Profe, respecto a la pregunta anterior, ¿una instrucción secuencial no sería todo el proceso de carga, de codificación y ejecución? Sí, una instrucción completa. Claro, por eso en Pero un fíjate pipeline de 3 que, etapas no tarda 3 ciclos de reloj. bueno, vos tenés el ciclo de carga, suponete que justo este es de 3 etapas, carga, decodificación, ejecución. Cuando vos estás decodificando la primera instrucción, ya estás cargando la segunda. Y cuando estás decodificando la segunda, estás cargando la tercera. Entonces fíjate, cuando se llenó la tubería, tenés una instrucción completa que se ejecuta. Ah, cree que se refería a una Bien. instrucción, sería por ejemplo la 1, donde la carga, la decodificación y la ejecución tarda 3 ciclos de reloj. Claro, entonces ya después tenés una por ciclo, una vez que se Ah, llenó está la bien. tubería. Por eso si hay un salto, como vas a pasar el program counter a otro valor, se vacía la tubería y tenés que arrancar de nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Bueno, habíamos hablado de HBLite, todas las señales de control, que bueno, siempre las señales de control del bus HB comienzan con H, y las del APB van a comenzar con P, que ahora las vamos a ver. Y sería un único máster, dijimos. Entonces, esperen que llegue, bueno, usábamos a HBLite multicapa, que como HBLite admite un único máster, utilizábamos una matriz de interconexión, que es el crossbar switch, para poder tener más másters. En nuestro caso vamos a tener 3 másters, el core, un módulo de DMA y el USB. Los slaves son la memoria SRAM, la memoria flash y el puente de periféricos. Bueno, todo esto ya lo vimos en la clase pasada, pero bueno, la pregunta que les habíamos dejado planteada era esta. Si tenemos en la arquitectura de un microcontrolador, se deben incluir 2 maestros del bus. ¿Cuál protocolo de los dos elegirían para implementarlo? ¿La HBLite o HBLite multicapa y por qué? El HBLite multicapa incluiría. HBLite multicapa. ¿Por qué? Porque hay 2 masters y el HBLite solo se maneja con uno. Claro, porque te permite la conexión a través de la matriz de interconexión de 2 maestros. Y bueno, en la segunda no sé si lo hicieron, pide dibujar un esquema de la conexión teniendo en cuenta el protocolo seleccionado en el punto 1, incluyendo a 2 maestros, una memoria flash, una memoria RAM y un puente de periféricos. Podemos usar el dibujito que tenemos hecho. Bueno, en este caso tenemos 3 máster, pero para que ustedes vean, y vemos la pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué ocurre si M1 debe acceder a RAM y simultáneamente M2 debe acceder a un periférico conectado al puente? Supónganse que tenemos un máster M1 es el core y M2 el DMA.
uno quiere acceder bueno, a una memoria, y el otro era al puente de periféricos. ¿Se puede realizar esa operación? Creo que puede acceder sin problema, Porque porque está el crossbar switch. O sea, no por la quiere matriz de acceder al interconexión. mismo periférico. Claro, son dos periféricos distintos. Por un lado memoria y por el otro lado es el puente de periféricos. Y la otra pregunta, si se escucha mal, tengo un poco de inestabilidad en la conexión a internet. No sé, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, se entiende. Bueno, no, porque es mi conexión que hice el reclamo, pero bueno, funciona más o menos. ¿Qué ocurriría si M1 y M2 pueden acceder simultáneamente a dos periféricos conectados al puente? Serían los dos masters, M1 puede ser el core y M2 de MA, quiere cualquier periférico. En ese caso se podría. Y ahí el crossbar switch hace que el Master 1 acceda al periférico porque tiene mayor nivel, creo que era, que decía. Sí, Claro, mayor prioridad. claro. Bueno, y la prioridad habían visto que había una prioridad fija, pero se podía, acá está explicado que se podía configurar para dar un esquema de prioridad robin que es rotativo para que el arbitraje cambie. Eso está acá, no sé si... vamos a arrancar con el nuevo tema, que vamos a ver el puente de periféricos, es el APB Bridge, y el bus APB. Entonces, como habíamos dicho, los puentes se utilizan para conectar distintos segmentos de bus. Actúan como esclavos a la entrada y máster a la salida. En nuestro caso, el puente de periféricos vimos que es un slave para HB Lite y un máster para APB. ¿Para qué se utiliza? Lo que se tiene que hacer es comunicar el bus HB Lite, que es de alta performance, a APB, del que van a depender los periféricos, que son más lentos, o sea que tienen menor ancho de banda. Esto que está acá ya lo dijimos, es un slave para HB Lite y un master de APB, y se implementa como una MEF, que va ahora la vamos a ver cómo es la MEF, que va trasladando las distintas solicitudes de transferencia y adecuando las distintas señales para que se puedan efectivamente producir esas transferencias. Lo que tiene que hacer el bridge es capturar la dirección, o sea, guardarla para no perderla y mantenerla válida durante toda la transferencia. También la tiene que decodificar para generar una señal de selección de un periférico, porque se puede seleccionar un solo periférico por cada una de las transacciones. Creo que está acá. Esto que estamos hablando está en esta otra pantalla. O sea, tiene que capturar la dirección, codificarla para generar una señal de selección, y proporcionar el dato al bus APB si la transferencia es de escritura, y proporcionar el dato al bus del sistema en caso de una transferencia de lectura, porque en caso de una transferencia de lectura el dato lo va a proporcionar el periférico, y a través del puente va a pasar al bus del sistema. También se genera una señal de habilitación, Pay Enable. Recuerdan que habíamos dicho que todas las señales de APB comienzan con P, como las del HB Lite comenzaban con H. Esa señal de habilitación se genera en la fase de acceso, que luego vamos a ver cuál es,
para que se puedan realizar las transferencias. Todas las transacciones van a ocurrir en el flanco ascendente del reloj, y las señales de dirección y control tienen que ser válidas durante la fase de acceso. Bueno, esto está tomado de la especificación de HB-Light. Esto es lo que habían visto todas estas señales la clase pasada con Rosa, y este sería el puente. El puente, como vemos, es un esclavo de bus HB-Light. Entonces, ¿qué pasa con el puente? Tiene que lachear la dirección, decodificarla y proporcionar la señal de selección correspondiente. Decía PCL X porque va a ser la selección de 1, 2 o N, el esclavo que corresponda, un esclavo por vez, la señal de habilitación, la señal de escritura, cuando es 1 es señal de escritura, cuando es 0 es de lectura, proporcionar el dato en el caso de una escritura, y la señal PREADY es una señal con la que los esclavos van a indicar si la transferencia se puede realizar o necesitan más tiempo. Si un esclavo es lento y no le alcanza el tiempo, con esta señal, ahora vamos a ver cómo es la evolución con la MEF, va a tener más tiempo para que se pueda efectivamente realizar la transacción. Y esta señal, que significa slave error, P porque es de la PB, indica que la transferencia falló, o sea que es una condición de error. Puede ser tanto en caso de lectura como en caso de escritura. Y solo se considera que le va a dar bolilla, digamos, a esa señal en el último ciclo de la transferencia APB, que ahora vamos a ver cuál es. En esa parte del ciclo que se llama fase de acceso, tanto la señal de selección como habilitación y ready van a estar en 1. Acá, estas son todas las señales, esto está tomado de la especificación AMBA 3 de capítulo 4, bueno, la señal de clock, acá les indica que todas las transacciones se van a dar en el flanco alto del reloj, como lo habíamos dicho. La señal de reset es el reset, la señal de dirección, de selección, la habilitación. PW dato es el dato que proporciona al bus APB, el bridge en el caso de una transferencia de escritura, y PR data, fíjense que esta es la fuente, en este caso la fuente es esclavo, y el trasladar el dato que se lee al bus del sistema. Y esta es la que hablamos, que era de la señal de error, el slave error. Esta señal, acá les dice que los periféricos APB no requieren soportar este pin. Si no soportan, lo que se hace es conectarlo en la entrada de acá del bridge a 0. Y esta señal, el error, se va a mapear después en esta señal, que si ustedes recuerdan, el de esclavo, que en este caso sería error. O sea, cuando la señal P slave error les indica error, HRES va a ser error. Bueno, en nuestra familia, la subfamilia KL46, APB Bridge se llama IPS Light Peripheral Bridge. Es el puente de periféricos. ¿Qué hace el puente? ¿Qué hace este bridge? Lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Convierte el protocolo de transacciones de HB Light, ¿y qué va a generar? Va a generar todo lo que estuvimos viendo, la habilitación de los módulos,
las direcciones, o sea, la señal de selección, los atributos de las transferencias, o sea, transferencias de la habilitación de los bytes, porque soporta slot de periféricos de paso de datos de 8, 16 y 32 bits. Si el dato es más grande, hay que subdividir la transacción, porque más de 32 bits de tamaño de datos permite. Ponerlo en varios accesos más chicos. Y proporciona también los datos de escritura. Y como dijimos antes, esto está tomado del manual de referencia del KL, capítulo 21, que es de Life's Light Peripheral Bridge. Bueno, ocupa 64 kilobytes del espacio de memoria, dividido en slots de 4 kilobytes. Cuando después veamos el mapa de memoria, vamos a ver la ubicación. Cada periférico puede usar uno o más de estos slots. También puede haber slots que no se utilizan. Las entradas de clock son separadas para cada slot, que hay periféricos que son más rápidos y otros más lentos. Y esto es lo que dijimos antes, que soporta periféricos de paso de datos de 8, 16 y 32 bits, y si un acceso es más grande que el tamaño de datos del periférico, hay que descomponerlo en varios accesos chicos. Entonces, bueno, vamos a... son las transacciones en el bus APB. Como vimos antes, el bus APB forma parte de la jerarquía de bases AMBA y está optimizado para que sea una interfaz de baja complejidad y mínimo consumo, porque es para integrar componentes que no requieren un gran ancho de banda. Bueno, como dijimos, reduce el consumo de potencia y la complejidad de las interfaces, y se utiliza para los componentes que son más lentos, que no requieren gran ancho de banda. Bueno, dijimos que habíamos visto que el bridge es un esclavo del bus troncal y es el único máster de APB. Eso tenganlo en cuenta. Y el dominio de reloj, que es PEP clock, puede ser diferente o no, normalmente es diferente y es de menor frecuencia que el H clock, que es el clock del H de light. Todas las señales cambian el flanco de subida y las transferencias insumen al menos 2 periodos de reloj. Si el periférico es más lento, con la señal de ready va a pedir más tiempo. Habíamos dicho que la opción se implementa mediante una MEF. Estos son los 3 estados de la MEF que lo implementa. El estado idle es el estado por defecto. En el estado idle no hay señal ni de habilitación ni de selección. Si aparece una solicitud de una transferencia, se pasa a la fase de setup. En la fase de setup se setea la selección del periférico correspondiente, todavía no hay señal de habilitación, y en este estado solo va a permanecer un ciclo de reloj. Fíjense que sin condición, una vez que pasa un ciclo de reloj, va a evolucionar a la fase de acceso. En la fase de acceso, tiene que seguir estando en 1 para el periférico que corresponda, y con la señal de selección en 1, tiene que estar la señal de habilitación. Va también tener que colocarse la señal de el PWrite, que puede ser escritura o lectura, y el dato, en el caso de que es escritura, lo va a proporcionar el máster. En el caso de que es lectura, lo va a proporcionar. La salida de la fase de acceso la va a decidir, digamos, el esclavo. Si necesita más tiempo,
PRD en 0 va a pedir más tiempo y se queda en la fase de acceso. Fíjense que si PRD vale 0, queda en la fase de acceso. En cambio, si PRD vale 1, hay dos posibilidades. Si no hay más transferencias, vamos al estado idle. Si hay otra transferencia, se pasa a la fase de setup. ¿Se entendió? Bueno, igual acá está todo detallado lo que estuvimos hablando. Fíjense que idle dijimos que era el estado por defecto. Cuando se requiere una transferencia, pasa al estado de setup. Se establece la señal de selección del periférico correspondiente. Solo va a permanecer en este estado un ciclo de reloj, y cuando aparece el flanco ascendente, pasa al estado de access en el próximo flanco ascendente, como habíamos dicho. Cuando está en la fase de acceso, se tiene que habilitar, o sea, se tiene que levantar la señal de habilitación, y todas las otras señales, o sea, dirección, PWData, write y selección, tienen que estar estables durante todo este tiempo. Y la salida del estado access, como dijimos, la controla el esclavo con la señal PRD. Si PRD es 0, habíamos dicho que continúa en la fase de acceso. Si es 1, puede ser que si no hay más transacciones va a haber idle, y si hay más transacciones, bueno, veo que queda un minuto, así que Sí, medio segundo queda. Si querés bueno, cortame, boludo. ahora nos volvemos a conectar y vemos bien cómo son las señales de lectura y escritura con y sin wait state. Bueno, entonces cortame y volvemos a seguir. Sí. Muteadas. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Sí. Silvia, por ahí se corta un poquito. ¿Puedo Pero no arrancar? sé, Nos aumentamos. me parece que faltan algunos, ¿no? Ah, bueno, espera un poquito. Si nos falta mucho, ya casi estamos. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces cómo es primero una lectura sin wait state. Habíamos dicho que teníamos dos fases, la fase de setup y la fase de acceso. Esto también está sacado de las especificaciones AMBA 3 de APB, en el capítulo 2. Fíjense que este es el clock, el PCOP.
La fase de setup comienza con la dirección, la señal de escritura, que en este caso como es una lectura, y la señal de selección del periférico correspondiente. En la fase de acceso, la dirección, la selección y la señal de lectura en este caso tienen que permanecer estables, y el P-enable pasa a 1. El periférico en este caso, porque es lectura, tiene que proporcionar el dato antes de que finalice la transferencia. Si el periférico fuera lento y no pudiera tocar el dato acá, va a pedir más tiempo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a terminar de ver la lectura sin wait states, que son los estados de espera. Profe, La una lectura. pregunta. Sí. Espera que sí. En la línea de dirección, digamos, y el de escritura, que hay como un estado alto y bajo. No, esta ¿Qué es significa eso? esto significa que hasta que se estabiliza la línea, eso siempre en los manuales vas a encontrar que lo mismo que acá cuando baja y cuando sube, vos tenés hasta que se establece, porque no es instantáneo el cambio. Esos sombreados siempre son los cambios en la línea. Ah, Eso, está. Sí, eso sería en el instante T1. siempre Eso. en el blanco que cambia, te aparecen todos estos sombreados. En la fase de acceso no tienen que estar estables. Acá con T1 se tiene que colocar la dirección. Tarda un ratito y la dirección. La señal de write va a pasar a 0, o sea, va a estar en 0 o en 1, de acuerdo si es lectura o escritura, y seleccionar el periférico correspondiente al que se quiere acceder. No sé si es eso lo que vos me preguntabas. No, sí, pero me refiero en el instante anterior, porque yo veo que en el de dirección veo un alto y un bajo. ¿Eso significa que no te importa qué hay ahí? No, ¿Qué porque es un representa? bus, o sea, vos tenés, o sea, la dirección son una X cantidad de bits. Ah, Por sí, eso, sí. este alto y bajo, claro, porque es un bus, no es no es como el write y la selección que es un solo bit. Lo Ah, mismo en el ya. dato. En el dato, por eso dice data 1, address 1 es un bus, que va a ser de una X cantidad de Profe, bits. igualmente aparece en Bright también, como un alto y un bajo, entre T0 y Pero en el T1. write, esto es la transición, que nunca es instantánea. No, pero me refiero al tiempo anterior. Entre T0 y T1 están las dos líneas, de alto y de bajo. Porque, en el RAID decís vos, y porque no sabemos cuánto va a valer. O sea, acá la señal de RAID no sabemos cuánto vale antes. Depende de, o sea, se va a colocar un 1 o un 0 de acuerdo si es lectura o escritura. Ah, está bien, entonces no importa el estado de esa línea, No, en ese no, tiempo. el tema es cuando arranca. Igual ahora quiero mostrarles, a lo mejor con esto lo van a entender mejor, porque esto es así. Nosotros estamos en APB, pero venimos de una transferencia que viene de HBLite, que a través del puente periférico la vamos a adaptar a los periféricos más lentos. ¿Está? Entonces, HBLite va a tiene que iniciar una transferencia, a colocar una dirección. Esa dirección, el bridge la tiene que guardar para realizar después la transacción en APB. Entonces, fíjense qué pasa. Dirección. En este flanco se lachea la dirección y el puente, digamos, muestrea y va a generar la señal de selección correspondiente al periférico. En este caso, como es una lectura, la señal de write va a pasar a 0, la selección se va a colocar en 1, la correspondiente al periférico
al que se va a acceder, en la dirección es la dirección que le achó el puente, y en la otra fase, que es la fase de acceso, el periférico va a colocar el dato en esta línea que es PRData, para que después el puente la pueda trasladar al sistema. No sé si con esto les queda un poco más claro. Una vez que coloca el dato en este flanco T4, el master HBLite lo muestrea cuando viene el flanco ascendente de T4. Sí, a mí me quedó claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahora entonces vamos a ver la lectura con Profe, white perdón, space. ahí cuando dice que inicia la transferencia en T1, habla del flanco ascendente de T2. Este T1 corresponde al máster. Cuando dice master HBLite inicia transferencia en T1, porque en T1 el máster coloca la dirección. Fíjate que en T1 H-address se coloca acá. Bien, sí. Igualmente, si ustedes quieren más detalle, en las especificaciones hay más dibujos. Nosotros lo que hicimos fue tomar los más importantes para poder explicarles cómo son las transacciones, porque las especificaciones son muy largas. Pero ante cualquier duda pueden ir a las especificaciones. Bueno, vamos a ver, perdón. La lectura con wait states. ¿Qué dijimos? O sea, tenemos la fase de setup, se coloca la dirección, la señal de write en bajo, que es lectura, la selección. En la fase de acceso se coloca el pay-enable en 1, pero el periférico no puede colocar el dato. No le alcanza el tiempo, es lento, entonces ¿qué dice? Baja la señal ready, y bajándola pide más tiempo. La sube cuando puede colocar el dato. En este caso, agregó 2 wait states. Fíjense que agregó 1, 2. Y coloca el dato. ¿Se entiende? Sí. Bueno. No me acuerdo para qué era el P-enable. El P-enable, si recuerdan, en la MEF, en la fase de acceso, había que colocar P-enable en 1. Para habilitar la transacción. Porque la fase de acceso es donde efectivamente se produce la lectura o la escritura. ¿Está? No, se cortó justo en habilita la... El P-enable es en la fase de acceso había que colocar P-enable en 1. ¿Por qué? Porque es donde efectivamente en la fase de acceso se produce la lectura o la escritura. Y según esta máquina de estado, en la fase de acceso se establece el P-enable en 1, con las otras señales que tienen que permanecer estables en la transacción, en la transición de setup a acceso. Ah, está bien. Gracias. No, de nada. Entonces estábamos ahora, bueno, habíamos hecho la lectura con wait states. Vamos a ver entonces una escritura, primero sin wait states. ¿Se escucha? Sí, Silvia, se escucha, Sí, a sí. veces se corta Sí, un no, porque poco. me aparece cuando la señal de internet me aparece que es inestable, por eso les pregunté. Bueno, tenemos también las dos fases, la fase de setup y la fase de acceso. En el primer flanco se coloca la dirección, en este caso la señal de write va a valer 1 porque es escritura, la señal de selección del periférico correspondiente va a valer 1, y como es escritura, se va a colocar el dato
y la señal de ready, en este caso no pide tiempos de espera, va a estar en 1. En la señal de habilitación, tanto en escritura como en lectura, tiene que estar en 1 en la fase de acceso. Siempre cuando termina T3, P-enable y P-cell, o sea, la selección y la habilitación, vuelven a 0. Y en T3, digamos, es cuando se toma el dato de escritura. Vamos a verlo teniendo en cuenta HBLite y APB. O sea, cuando inicia, tanto en escritura como en lectura, en T1, HBLite provee la dirección. El bridge la tiene que lachear. En este caso, el master también tiene que colocar el dato porque es escritura. Entonces, primero coloca la dirección, luego coloca el dato. Tanto la dirección como el dato los lachea el bridge. Y luego que lacheó la dirección y el dato, comienza la fase de setup y de acceso en APB. Entonces, en la fase de setup, coloca la dirección, la señal de escritura, la selección, y en la fase de acceso, la habilitación. Y en el último flanco, se graba el dato. ¿Se entendió? Fíjense que acá les dice que, bueno, en T1 el master provee la dirección, la muestra el bridge, en T2 siempre es el master, ¿no? Provee el dato y el bridge lo muestrea, y entre T3 y T4 el bridge va a generar todas las señales para que el slave pueda grabar el dato. En este caso es sin wait state. ¿Qué pasaría si el esclavo es lento y dice, no llego a grabarlo? Varía la señal ready el esclavo, en este caso también inserta 2 wait states, hasta que... O sea, siempre lo que se hace es estirar la fase de acceso. Todas las otras señales siempre tienen que permanecer sin cambios en todos los ciclos que se adicionan a la transferencia, para que no se corrompa la transacción. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? Con esto terminaríamos el tema de AMDA. Ahora vamos a hacer algo de práctica. Pero no sé si alguien quiere preguntar algo, o de lo anterior. ¿Está? Porque si está, dejo de compartir, por eso les pregunto. Bueno, dejo de compartir entonces. No sé si había quedado pendiente algún problema para que ellos hagan, Guillermo. Sí, buenas tardes. La idea era que, que trabajaran sobre el ejercicio 2. Había quedado pendiente, que habíamos tirado alguna idea de cómo resolverlo. Hay una MEF un poco improvisada, pero una idea general. La idea era terminarla, pulirla y plantear el ejercicio. Y también que encararan el 3, esa era la tarea, por decirlo de algún modo. ¿Alguien pudo hacer algo para compartirlo? Profe, una cosa, después cuando termine la clase le pregunto bien, pero a mí yo con el KL43 lo que me pasaba era como que nunca me entraba la interrupción del SysTick, entonces nunca leía el pulsador, no sé por qué. Estuve renegando con eso todo el finde. ¿Y el SysTick lo habías configurado? O sea... Sí, lo configuré, me fijé, como que cuenta bien,
pero cuando llega a 0 vuelve a contar, nunca entra la interrupción. No sé si será algo de... Después lo probé por separado en otro programita y ahí sí entra la interrupción. O sea, en otro caso entra la interrupción, ¿y qué tendría de diferente el otro programa respecto de este? Entonces sería un poco la pregunta, ¿no? Claro, no sé, por eso estuve renegando y después igual lo vemos más adelante, era nada más. Lo vemos, lo vemos. ¿Alguien resolvió alguno de los problemas como para poder verlos? Porque un poco la idea era esa, ¿no? O sea, Guillermo les había dado una idea general y bueno, la idea era justamente que ustedes resuelvan en base a lo que queda planteado para poder analizarlo. Y si les parece, podemos aprovechar el rato para que quien no haya trabajado lo haga ahora, y quien tenga alguna duda, caso concreto del SISTIC, acá hablábamos recién, aprovechemos para ir viéndolo. Profe, yo tengo hecho el ejercicio 2. Lo probé en la placa y funciona. Puede ser que tenga algunos errores. Lo que no pude implementar es el temporizador para el ejercicio 3, pero el 2 lo tengo hecho. Bueno, está bien, una buena. Y bueno, a la secuencia responde, en términos generales. Bueno, lo ideal sería que ande bien, pero al menos en términos generales responde a la secuencia en forma correcta. Lo pudiste resolver. El tema de, habíamos visto una cuestión de esta función respecto de los pulsadores, que por ahí, si no hacíamos una lectura, en el caso, bueno, en cada uno de los casos donde era indispensable, podía cometer algún comportamiento extraño. Sí, a veces por ahí me pasa que lo detecta 2 veces, pero no me puedo dar cuenta por qué. Pero bueno, en principio creo que si les parece, la máquina está, lo puedo compartir. Sí, perfecto. Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve. O sea, en tu estado inicial lo que haces es el encendido de ambos LED. Claro, enciendo los 2 LED. Bueno, a partir de ahí, si se presiona el pulsador 1, paso al otro estado, que yo le puse que es un inicio de secuencia. En el próximo estado, si se presionaba el pulsador 1, iba para un lado de la máquina, y si se pulsaba el pulsador 3, se iba para el otro lado. Bien, detengamos un segundito ahí, por favor. Sí. Viste que, perdón, pero haciendo con un resfrío de la semana pasada, no he terminado de curarme. La secuencia era pulsador 1, luego pulsador 3 y pulsador 3, o la otra alternativa, pulsador 1 y el 3, ¿no? El 3, exacto. Completa. Bueno, si te apoyás sobre en el primero de los casos, de los estados, donde está la función que evalúa el pulsador, key, get, press, EB, apretá control,
y clic con el mouse izquierdo para ir a la función. Bueno, ahí va arriba lo mismo. Sí, sí, perfecto. Control y clic. O ahí está. Ahí la veo. Con eso alcanza también. Recordemos un poquito cómo funcionaba esto, o mejor dicho, de qué manera estaba armada esta función. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos haciendo esta evaluación, nos devuelve un verdadero o un falso de acuerdo a que esa marca haya estado, mejor dicho, event, switch, que es un arreglo, tenía una marquita presente o no la tenía presente. Recordamos cuando event SW tenía un 1 o una marca presente o no. Bien, vayamos un cachito a la función que corre dentro del SysTick. Esta función está corriendo permanentemente, es decir, cada 1 milisegundo se está activando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos en esto? Sí. ¿Y qué evalúa permanentemente esta función? Esa board get switch. Esa función, board get switch, si querés apuntar un poquito, por favor, así vemos también, o la repasamos. Si apretás control posiblemente y... No, de acá no me deja entrar. Bueno, si no, anda por favor a traigo la key.c. En key.c. Acá está. Está corriendo esta función. Esa función, bueno, está dentro de board, ¿no? Pero bueno, no importa. Esta función está haciendo lo que en otras materias directamente evaluábamos mirando el estado del registro. O sea, no nos olvidemos que por más que acá estamos en otro nivel, estamos trabajando con funciones, en definitiva siempre estamos actuando sobre los registros de una forma un poquito más indirecta, pero escribimos y leemos registros, como siempre. Acá directamente lo que se está haciendo con esta función es evaluar si el pulsador está presionado o no. O sea, si el registro, como estaba con un pull-up, si me devuelve un 1 es porque no está presionado, si me devuelve un 0 es porque sí se presionó, por eso el negado que está delante de la devolución de la función. Concretamente, será verdadero si está presionado, será falso si está no presionado. Entonces, esta función que corre permanentemente en el SysTick va a hacer que la marquita, o sea, que el array S, que es uno por cada uno de los switches, en este caso tenemos dos elementos en el array, correspondiente al switch 1 y al switch 3, que si lo vemos en el debugger es SW elemento 0 y es SW elemento 1, o sea, por las características de cómo él se arma los arrays, ¿no es cierto? Bueno, el 0 corresponderá al switch 1 y el 1 corresponderá al switch 3. Bueno, ¿a dónde llegamos con todo esto? Permanentemente se está haciendo esta evaluación. Sí, por favor, ahora volvamos al primero de los estados de la MEF principal. Entonces, estando en ese estado de inicialización, salimos cuando el pulsador 1 fue presionado. O sea, esa función evalúa, la marquita estaba, borra la marca y avanza al estado siguiente. ¿Qué pasa si estando en este estado, inicialización, como llamamos acá, alguien pulsa el 3? La marquita se va a poner. O sea, el SW entre corchetes 1, que corresponde al switch 3, va a tener un 1. Pero en ningún momento fue evaluada. Cuando se pulse el pulsador 1, esta evaluación obviamente se está haciendo en este if, entonces se evolucionará al segundo estado, al estado LED inicio sec. En este estado sí estamos verificando qué pasó con el pulsador 3. Get 3 ev, board SWID 3. Se está evaluando permanentemente. Resulta que en el estado anterior, como habíamos presionado el pulsador 3,
esa función, si la hubiéramos corrido en el estado anterior, nos hubiera devuelto un 1. Como nunca se corrió, esa marca siempre quedó. Entonces, en este segundo estado, apenas se marque el estado, como el pulsador 1 había sido presionado y la marca nunca se borró, inmediatamente ese if devolverá un verdadero y automáticamente evolucionará al estado SECB2. ¿Lo vemos a eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no queda claro? O Sí, sea, sí. el estado del pulsador que no se evalúa arriba es por la interrupción del Es decir, temporizador. en la interrupción permanentemente se están evaluando los pulsadores. En la medida que alguno de los pulsadores se accione, obviamente en la interrupción será evaluada esa actividad del pulsador de uno de ellos, y por las características de cómo está armada esa función, esta kGetPressEv, va a tener una marca internamente en el campo que lo guarda. Y esa marca va a permanecer hasta tanto la función kGetPressEv sea ejecutada. Ahí devolverá un verdadero y borrará la marca. Esa es la forma en que se armó esta función, que es muy útil cuando queremos pasar de estados sucesivos evaluando un pulsado. O sea, no tenemos que ir como cuando trabajábamos con registro o de otra manera a ver con una banderita si se soltó el pulsador, porque obviamente si apreté 2 veces seguidas, tengo que haberlo soltado y esa situación hay que de alguna manera reflejarla para que no se me pase de largo. Esta función me da esa ventaja. Ahora, tiene esta otra característica que en un caso así tenemos que tenerla en cuenta. Si se presionó y no se leyó, esa marca va a quedar pendiente hasta el momento que se lea. Entonces, en este caso puntual, donde yo estoy en un estado inicial, donde solamente quiero salir si se presionó el pulsador 1, es correcto hacer esto como está hecho acá en el estado inicial, pero por la característica de esta función, vuelvo a repetir, si se presionara el pulsador 3, va a quedar una marquita que hasta tanto no ejecutemos esta función evaluando el pulsador 3, no se va a borrar. Entonces, si yo recién lo evalúo en el estado siguiente, me va a provocar un funcionamiento un poco extraño o más bien incorrecto, porque va a pasar al estado siguiente y automáticamente va a pasar a un estado posterior, porque se va a evaluar el presionado del pulsador 3 y si bien en este estado nadie lo presionó, como se había presionado en el estado anterior y nadie le borró la marca, en este segundo estado provocó una evolución. Entonces, la solución a esto sería, en un caso como este, por ejemplo, en el momento de, en el primer estado, hacer la lectura del pulsador 1, en caso de ser verdadero, como está mostrado aquí, ponemos una línea donde decimos el próximo estado, la evolución va a ser al estado LED inicio SEC. Y en ese momento, por ejemplo, también hacer una lectura del pulsador 3 para si, en caso que alguien haya presionado el pulsador 3, le borramos la marca. Si nadie lo presionó, bueno, se lee lo mismo y devolverá un falso, no importa lo que devuelva, pero en definitiva, sí ejecutar la acción de lectura para borrar la marca en el caso que se haya presionado, no me traiga problemas, o mejor dicho, no me traiga un funcionamiento distinto al esperado en el estado siguiente. Y ahí que conviene ejecutar la función sin que haga nada, o sea, ejecutarla y nada más. Exactamente, ejecutarla, o sea, seamos conscientes, digamos, no es una fórmula mágica lo que quiero expresar, no hagamos las cosas porque sí nada más, sino nos proveen una función, o vamos que la hicimos nosotros, en este caso alguien la hizo y nos la dio para usarla. ¿Tiene ventajas? Como decíamos, creo que muchas. Si yo tengo 10 lugares sucesivos donde voy pasando con una pulsada, me olvido, no necesito andar con la banderita, entonces uso esta función y anda perfecto. Bien, ahora, obviamente debo saber cómo trabaja esa función. En este caso, ¿me trae algún inconveniente? Sí, porque yo quiero evaluar una secuencia y
si no tomo la precaución de borrar una eventual lectura, mejor dicho, hacer una eventual lectura para borrar una pulsada que haya habido de ese switch, me trae un inconveniente o un funcionamiento erróneo. Bueno, entonces, analizo cómo funciona y simplemente lo que habría que hacer para corregir esta situación es, sí, ejecutar la función en el momento de la evaluación del if, dentro de los corchetes, ¿no? Sí, acá. La ejecuto acá con el 3. Claro, exactamente. Eso mismo, pero con el 3... cerrar el paréntesis antes de... Sí, no cerré el paréntesis. Bien. Y Entonces, claro, ahí borro la marca. Y en los otros casos también tendría que hacer lo mismo, porque claro, fíjate que ese es el error que yo estaba teniendo, que no me daba cuenta a lo de mejor, dónde. claro, a lo mejor hay casos donde no haga falta. Concretamente, en el segundo, estás haciendo la evaluación de uno o de otro. Mejor dicho, la evaluación de ambos, del pulsador 1 y del pulsador 3. Entonces, o va a salir por un lado o va a salir por el otro. No me va a quedar una marca guardada que yo no quiera. Claro. Si lo pones también, no te va a traer problemas, pero lo que quería decir antes, con él no lo tomemos como una receta mágica, sino tratemos de entender un poquito por qué hacemos las cosas. No es indispensable ponerlo. Si bien no te va a traer problemas si lo haces, no tiene sentido hacerlo. No. Si hay un punto de vista distinto, lo conversamos, por supuesto. En síntesis, ¿cuándo debo yo hacer esa evaluación? Cuando la única posibilidad de salida sea que yo pulse uno de los switch, uno de los pulsadores, y si aprieto el otro, no debería generar ninguna alteración, ningún cambio de estado. Entonces, en esos casos podría darse que alguien presione el otro pulsador y esas marquitas, esas marcas, que va a ser así lo presione 20 veces, va a haber una única marca, no suma, ¿no? Bueno, esa marca no se va a borrar, entonces la heredo cuando evoluciona al estado siguiente. Bueno, yo acá le puse unos printf para que me salga por pantalla cómo venía la secuencia, que tan de más. O sea, ahí al completar la secuencia, le mostrás por pantalla, perfecto. Claro, muestro por pantalla. Acá en este caso estaría lo mismo, porque si aprieto por error o porque deliberadamente aprieto el switch 1, me quedaría la marca. Acá también habría que ejecutarla a la función con el switch 1. Exactamente. Exactamente. Por eso es el comportamiento por ahí un poco extraño que a veces uno encuentra. Si yo respeto la secuencia perfectamente, seguramente anda bien, pero si hago cualquier secuencia, por ahí responde en forma aleatoria. Ahí tendré que funcionar. En este caso lo mismo, en el de abajo lo mismo. Claro, donde solamente salgo del estado ante una de las posibles pulsadas y la otra no hace que yo modifique el estado, es donde hay que hacer esta evaluación. Bueno, no es una evaluación, es ejecutar la función para borrar la marca, ¿no? Sí. Bueno, en este no, porque en este se evalúan las dos. Claro. Y en este también hay que evaluar el pulsador 3. Sí. Una pregunta
que no puedo dejar de hacer. Antes del código hiciste la MEF, me imagino, ¿no? O sea, el modelo. Sí, Y sí, vos- sí, sí, sí. Empezamos por el modelo, que es lo que corresponde, Empiezo ¿no? por el modelo, sí, sí, empiezo por el modelo. Bien. Y Empiezo por el obviamente modelo este código se ajusta perfectamente al modelo. al modelo, sí, sí, sí. Yo lo que después, lo que vi en el ejercicio 3, le sumaba una temporización y se me ocurrió para hacer la temporización otra MEF, con una Está bien. función para poder reutilizar la función dándole distinta temporización. Pero no sé si está bien. Sí, 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 sí. Obviamente, dentro del lazo infinito vas a tener dos funciones corriendo que están representadas por dos MEFs diferentes. O sea, esta es una y la otra que estás mencionando sería la otra función. Sí, yo la armé a ver, quiero, que no sé si en realidad está bien o no esta es la función temporización que hice. Esto está de más, ¿no? Esto lo puse para ver si ¿Vos me tenés quedó. las MEF para...? Sí, la tengo acá. Sí, no, si no, no importa. La tengo en papel, la tendría que subir, no la armé en la... Está bien, no hay problema. Pero en realidad es una MEF que tiene dos estados. Es esta que vos estás Claro, poniendo acá, timer off, exacto, timer on. exacto. El tema es cómo la relacionás con la secuencia, por eso yo te preguntaba. Claro, bueno, es que armé la temporización y no lo pude todavía relacionar con la secuencia. En realidad, Un segundo, en 15 segundos se corta. Yo, para no cortar, quede entrecortado, cortamos y volvemos. Bueno. Perfecto. Pues ya se está cortando.
base que lo que hacía era evaluar el estado del pulsador, o sea, ir a leer el registro y nos devolverá un verdadero o un falso, de acuerdo a si está presionado o no. Entonces, de esa manera no estamos borrando la marca de la función de la cual estábamos hablando recién, de la que estábamos utilizando. Otra cosa que podríamos hacer también es, si nos interesa, como en este caso, saber si están encendidos o no. ¿Cómo hacemos para saber si está encendido o no el LED? O sea, ¿qué es lo que hacemos en la evaluación de la función? ¿Qué es lo que hacíamos con los registros? Que no es ni más ni menos que lo que hace esta función, board getSwitch, que es ir a leer el registro, el PDOR del GPIO. Vemos dónde está conectado el switch, cómo está el PDOR de ese puerto, desde ese puerto en ese caso, desde ese pin. Con el LED va a pasar lo mismo. Si está encendido va a ser una cosa, si está apagado va a ser otra. Recordemos nuevamente, vayamos a cómo está armada esta placa. Cuándo enciende un LED y cuándo apaga. Los LED estaban a tensión, con lo cual había que poner en el GPIO, en esa patita, había que poner la masa para que el LED encienda. Entonces podemos armar con el mismo criterio de la función que lo que hace es leer el estado del puerto para ver el switch, hacer lo mismo con el estado del puerto para ver un LED. ¿Qué le pasamos? Bueno, un LED u otro. ¿Qué me va a devolver? Bueno, a lo que corresponda, a lo que estemos leyendo el PDOR correspondiente, lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque sabemos, justamente por la hoja de datos, por las características, porque ya estuvimos viendo cómo estaba armado esto. Si el LED está encendido es porque ese puerto tiene un 0, está en un estado bajo para que el LED encienda. Si tiene un 1, el LED está apagado. Bueno, y ahí el negado es el mismo caso que para el switch. O sea, esta funcioncita que ahí dice un revisar, pero bueno, ya está revisada, no está provista en el board que les dimos. Traten de armarla, simplemente tomar el mismo criterio que para el switch, y es lo que les va a servir para hacer la evaluación permanentemente de si el LED está prendido o está apagado, si ambos LED están prendidos o ambos están apagados. Como decía recién, una opción podría ser si ambos están apagados, entonces permanentemente a uno de los temporizadores le ponemos un valor alto, bueno, un valor predefinido con un define de 5000, para que no parezca, como decíamos, un número mágico. En la medida que alguno de los dos esté apagado, esto se va a estar siempre actualizando. En la medida que los dos estén prendidos, esta evaluación va a ser falsa, por lo tanto TEM1 va a tener un 5000 y dentro del SysTick TEM1 se va a empezar a decrementar hasta llegar a 0. Es, vuelvo a decir, una forma de resolverlo, no quiere decir que sea la mejor. Otra sería poner alguna marca, pero ya les va a obligar a ustedes a ir trabajando con variables auxiliares y demás para saber cuándo está prendido o no el LED. Me parece que es más simple directamente ir a ver si está prendido o no mirando el estado del puerto. Bueno, la idea de este espacio de trabajo es justamente que trabajemos todos, o que trabajen ustedes, que pregunten si trabajaron en su casa y surgió alguna duda, o que trabajen ahora y lo veamos en el momento. Un poco como lo hacíamos en las clases presenciales, era que ustedes trabajaran y nos fueran llamando banco por banco a la hora de alguna dificultad que apareciera. Bueno, esto nos hace trabajar de otra manera, pero pretendemos que el criterio sea similar y que ustedes tengan un momento de consulta.
¿Nadie más tiene alguna consulta o ha realizado, ha resuelto alguno de los problemas como para presentar? Bueno, no sé, o dejamos un rato para que trabajen, no sé qué les resulta, porque podemos dejar un rato para que ustedes trabajen y consulten. ¿Alguna opinión? O sea, es importante que vayan resolviendo los problemas de las planchas. Algunos ejemplos se van a dar resueltos, por supuesto, pero mirar ejercicios resueltos por otra persona en realidad no alcanza. O sea, ustedes tienen que sentarse y resolverlos por ustedes mismos, encontrarse con las dificultades y ver cómo abordarlas, y en todo caso realizar consulta. Si no van siguiendo, o sea, si no van encarando progresivamente estos ejemplos, que de a poco se van haciendo más complejos, después les va a resultar complicado al momento de llegar al parcial, o de resolver el práctico, o resolver el práctico. Por eso es que, digamos, cuando podíamos cursar presencial, siempre se dejaba un espacio en las clases justamente para realizar esta tarea. Es mucho más difícil cuando estamos con las clases virtualizadas, pero la importancia de esta actividad para ustedes sigue siendo la misma. Si les parece, nos quedamos un rato, aunque el silencio sea aburrido, esperando si alguien mientras tanto está trabajando y surge alguna duda, en un rato, cuando les parezca, por supuesto, manifiesta su inquietud y lo volvemos a conversar. Nos quedamos un rato a la guarda de alguna novedad. Mientras tanto, podríamos ir viendo lo de la planilla de los que no figuran en condiciones. Sí, podemos verlo. De todos modos, sería importante bueno, que traten de encarar los problemas, ¿no? Podemos hacer así, en todo caso. No sé en realidad si vamos a molestar a los que se pongan a trabajar, ¿no? Ese es el tema. Bueno, a ver.
yo acá tengo la planilla. Y a ver, tenemos distintas situaciones. Yo lo que tengo acá son los 54 inscriptos a comunidades. Y hay alumnos que están libres, han quedado libres en sistemas digitales 1. Esto nos lo han informado los docentes de sistemas digitales 1. Y el tema acá es que las autoridades han informado que no va a haber mesa flotante. Por lo tanto, la gente que está libre, en realidad en cualquiera de las dos correlativas, ¿no? Sistemas digitales 1 o dispositivos 1, no está en condiciones de cursar sistemas digitales 2. Yo les puedo listar quiénes son estas personas. Sería el caso de Federico Acurso, de Esteban Acosta, de Celeste Acosta, Gabriel Jerique, Nahuel Giorgio y Lucía Menestrini. Y también aquí Bruno Porceli y Diego Martín Romani. No sé si estos alumnos están presentes, pero todos ellos están libres en sistemas digitales 1. Sí, yo, Diego, estoy presente y estaba al tanto. ¿Cómo? Que yo estoy presente y estaba al tanto de eso. Bueno. No sé quién sos, pero digamos, de Diego Romani. Los que listé, digamos, no están en condiciones de cursar. Yo eso ya no se puede arreglar, digamos, porque si no van a tener mesa flotante para poder rendir y salvar la situación, no quedan habilitados para cursar. Pueden cursar como oyente. No, claro, pero yo había especificado sobre el principio del cuatrimestre que iba a cursar como oyente nomás. Bueno, eso no hay ningún problema. O sea, como oyente, esta es la universidad pública. Como oyente puede venir cualquiera. No hay ningún inconveniente. El tema es rendir las evaluaciones. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Claro, sí, eso lo había discutido. Al menos mi situación en particular en la primera clase. Claro. Después de que se realizaran los exámenes, yo iba a pedir los enunciados para ir practicando como para rendir un examen de libre cuando pruebe el sistema digital es 1. Bueno, eso no hay ningún problema. O sea, vos podés cursar como oyente y efectivamente después de que se tomen las evaluaciones se te puede dar el enunciado de las evaluaciones para que vos lo hagas. Pero no tenemos forma de salvar, porque todos los años esperábamos hasta la mesa flotante, pero este año no hay mesa flotante. Por lo tanto, no van a tener posibilidades de cursar, como, digamos, rindiendo las evaluaciones, a eso me refiero. Claro. ¿Está? Sí. Bueno. Después tenemos otros alumnos que no tenemos forma de verificar si tienen aprobadas las materias porque las han cursado presencial. Los docentes no disponen esa información porque las bases de datos quedaron en Siberia, digamos, no las tienen en sus domicilios y por lo tanto no me pueden informar. No pueden informar, entonces yo no tengo manera de verificar. Entonces, estos alumnos lo que tendrían que hacer es conseguir un certificado de las materias aprobadas en Ciu Guaraní, que eso se puede hacer, y enviarlo por mail. Entonces, si se presenta, digamos, el certificado que se necesita, quedan habilitados para cursar. No tengo otra forma de conseguir la información porque el alumnado no me la da. Así que para estos casos yo les puedo decir quiénes son los que necesitan los certificados, los consiguen, los envían por mail y los agregamos a la lista. ¿Está?
Estos alumnos serían Alan Arocena. No tenemos forma de verificar la aprobación de dispositivos 1. Necesitaríamos el certificado. Hola, profe. Habla Alan. Sí. Sí, yo ya la aprobé a Digital 1, así que ya estoy aprobado. No, Digital 1 sí, ya sé. Sistemas Sí. Digitales 1 te tengo como promovido. El problema Sí, es sí, sí. dispositivos 1. Ah, dispositivos 1. Sí, también Exacto. estoy aprobado, pero bueno, mandaré el mail con el certificado de materias vendidas. Exacto, vos pedilo en Ciu Guaraní y mandalo, y entonces con el certificado te agregamos a la lista. Perfecto. Dale. En la misma situación que Alan están Renzo Carrazzoni y Matías Carsoglio. Tienen promovida Sistemas Digitales 1, pero no tenemos información de dispositivos 1. Necesitamos el certificado. En la misma situación está también Nahuel Dimena y Elías Filippi. Tienen promovido Sistemas Digitales 1, pero no tenemos información de dispositivos 1. Necesitaríamos el certificado. En la misma situación está David Kundinger. Promovido Sistemas Digitales 1 y necesitamos el certificado de dispositivos